El artículo 27 nos indica de que cualquier otro género de autoridad administrativa o judicial que a su vez constatare de sus funciones condiciones de riesgo de relaciones laborales deberá hacer conocer dicha circunstancia a la Dirección General de Trabajo y Seguridad Ocupacional para los fines legales y consiguientes. Es decir, fundamentalmente las alcaldías, que subcontratan y constantemente hacen supervisión. A través de este artículo pueden generar un tipo de fiscalización y directamente enviar los términos de la constatación de los riesgos, de las condiciones de riesgo hacia el Ministerio de Trabajo para fines legales. El INSO es parte de la ley, como parte de la ley que está en el capítulo 4, desde el artículo 20, indica programar trabajos de investigación y estudios en la materia, coordinando con organismos e instituciones afines. Capacitar recursos humanos. Es decir, el INSO tiene toda la facultad de hacer cursos cortos, ¿no? Es parte de su función, está establecido eso en la ley. Entonces, al decir realizar, ejecutar exámenes médicos, preocupacionales y ocupacionales sistemáticos y obligatorios para todos los trabajadores. ¿Lo ven? Coordinando labores con entidades relacionadas con la higiene y seguridad ocupacional. Proponer normas técnicas en la materia. Evaluar y calificar incapacidades derivadas por lesiones de trabajo. Efectuar estudios epidemiológicos referidos a la materia en sectores. Y el 5, capacitar y adiestrar recursos humanos a diferentes niveles para su participación en programas de salud ocupacional. Puede capacitar y adiestrar, es parte de su esto. Sigamos. El título 4 de los servicios de la empresa ya está hablando directamente de lo que significa en los servicios de la empresa, de los departamentos de higiene y seguridad ocupacional, las obligatoriedades que le otorgan. El artículo 38 habla de la constitución de servicios. Dice de que cuando existe una tasa de accidentabilidad, o sea, índices de accidentabilidad y morbimortalidad ocupacional, la naturaleza y características y actividad del número de trabajadores expuestos constituirán en sus centros servicios preventivos de medicina del trabajo. Es decir, es importante señalar que cuando los niveles de riesgo son altos y por las características de trabajo de la empresa, se pueden facilitar o se tiene que facilitar servicios de médicos en la empresa, ¿no? Y además, relacionados con el Departamento de Higiene y Seguridad Ocupacional de la empresa, lógicamente. Esta supervisión de servicios está bajo supervisión del médico especialista en medicina del trabajo en el primer caso y de un ingeniero o técnico especializado en higiene y seguridad cuando se trata del Departamento de Higiene y Seguridad. Tiene independencia de funciones y el personal desempeñará sus funciones con absoluta independencia, ateniéndose exclusivamente a las reglas de su ciencia y ética profesional. Establece funciones a los médicos. Así como en el artículo, en lo que habla del Departamento de Higiene y Seguridad Ocupacional, en el artículo 42, también establece funciones. Y esas funciones son vitales, porque el médico, por ejemplo, el departamento, o sea, del servicio médico de empresa, debe determinar las condiciones de salud a través de exámenes preocupacionales, periódicos y promover su mejoría. Este punto, por ejemplo, coadyuva y fortalece a lo que se exige, que los médicos de los servicios médicos de empresa, supervisados lógicamente por un especialista médico del trabajo, pueden hacer exámenes preocupacionales y periódicos. Entonces, una empresa puede tener su propio sistema y no recurrir necesariamente al seguro social, o sea, al ente gestor.
Investigar las condiciones ambientales en las que los trabajadores desarrollan sus labores. Analizar los mecanismos de acción de los agentes nocivos para el hombre en el trabajo. Ojo, está diciendo analizar la acción de los agentes nocivos. Y eso significa de que debe tener una relación estrecha con la higiene ocupacional, quien reconoce, evalúa y puede corregir o recomendar. Las acciones tienen que ser de conocimiento del servicio médico para analizar los mecanismos de acción. Promover el mantenimiento de las condiciones ambientales adecuadas en coordinación con el Departamento de Higiene y Seguridad Ocupacional y la gerencia de la empresa. Detectar manifestaciones iniciales de las enfermedades de los trabajadores a fin de prevenir su avance y complicaciones y secuelas. Administrar medicamentos, materiales de curación necesarios para los primeros auxilios y adiestrar al personal que los preste. Llenar los formularios de denuncia de accidente de trabajo. El médico debería llenar. No llena el departamento, el médico, ¿no? Orientar a los trabajadores respecto a sus derechos. Asesorar a los departamentos de seguridad e higiene y comités mixtos de higiene y seguridad ocupacional y hacerles conocer los informes que elaboran. Mientras que los departamentos de higiene y seguridad ocupacional indican investigar las condiciones de higiene y seguridad en el centro de trabajo. Analizar o análisis de los mecanismos de acción de los agentes potencialmente nocivos para el hombre. Higiene ocupacional, lo que hemos conversado hace un momento. Promocionar el mejoramiento de las condiciones ambientales del centro de trabajo. Investigar causas productoras de accidentes y enfermedades en el trabajo. Promover e inculcar utilización de implementos de protección personal a los trabajadores. Ojo, el médico del trabajo o el servicio médico es el que llena, ya sea de la empresa o puede ser el externo, el formulario de denuncia de accidente de trabajo. Tienen que tener bienestar los trabajadores. Significa alimentación, comedores para los trabajadores que estén en las empresas, que estén próximos a ellos o que estén dentro del medio ambiente laboral, pero adecuadamente higiénicos. Debe haber una concesión de transportes, pero ahí está, la concesión de transportes está de acuerdo a lo establecido a la Ley General del Trabajo y otras normas vigentes. Los medios de transporte deberán ser adecuados a distancia, número de trabajadores y características de acceso. Debe tener condiciones de vivienda cuando se trata de campamentos, viviendas para solteros igual en campamentos, hay viviendas duraderas, se habla de guarderías infantiles, de aquellas empresas que tienen más de 50 trabajadoras, mujeres, debe haber una guardería. Y de los servicios comunes para el cumplimiento previsto en el presente capítulo, las empresas podrán establecer y contratar servicios en forma común para atención en la medida de sus necesidades. Y lógicamente vienen las infracciones que hemos conversado con el Código de Procedimiento, el Código Procesal del Trabajo. Esta ley, habíamos indicado que tiene un libro de gestión que hemos desarrollado. Ahora entramos al libro segundo de las condiciones mínimas. Las condiciones mínimas de higiene y seguridad ocupacional, desde el artículo 58 adelante, son artículos técnicos. Si ustedes ven en el espíritu mismo de la ley, son más de un carácter preventivo. Piden cosas específicas como el artículo 58, desde el artículo 58, indica de que debe construirse al código de la construcción. El 59, ninguna estructura o centro de trabajo debe sobrecargarse. El 60, se someterán a la autoridad competente para su examen y aprobación de planos de toda nueva construcción y los proyectos y modificaciones y reparaciones importantes. Es decir, cuando se habla de la construcción, normalmente se está indicando de que debe estar aprobado por la autoridad competente, ¿no? Entonces, en este caso serían las alcaldías, ¿no? Entonces, habla de lo que es en esta parte de edificios, estructuras y locales de trabajo, los requisitos de espacio. Y ahí hablamos de que 12 metros cúbicos, incluido el trabajador y su maquinaria, debe ser el volumen adecuado de trabajo, un volumen donde debe desarrollar sus actividades como mínimo 12 metros cúbicos.
Si es más, mejor, ¿no? Hablamos del uso de ascensores y montacargas, del artículo 70. Las vías de evacuación y comunicaciones, que significa del artículo 82 al 84. Todo esto lo podemos desarrollar, veamos así. Cuando nosotros vamos a ver un trabajo del artículo 58, vemos infraestructura, buen estado, improvisación, pisos resbalosos. Si otorga rigidez, solidez y estabilidad a la construcción, si las barandillas, plintos o barandas están adecuadamente construidos, son sólidos y estables. Estamos hablando de que en la construcción, más que todo, debe haber el espacio adecuado para el desarrollo de sus actividades, 12 metros cúbicos. Cuando hablamos de montacargas, ascensores y otros, está hablándose de lo que significa todas las partes de la estructura de maquinaria y equipo de los ascensores deben tener un diseño y construcción sólida y adecuada, resistente, sin defectos. Mantener en buenas condiciones, mantenimiento preventivo. Deben tener un procedimiento de seguridad para lo que significa el manejo y también contarán con todos los accesorios y salvaguardas reglamentarios, instalados los mecanismos de seguridad. Todo eso respondiendo a este artículo, lo técnico, el procedimiento, el aspecto de construcción técnico que tiene que implementarse antes del manejo o el uso del ascensor o montacarga. Las vías de escape. Hay dos términos que se utilizan. Las vías de escape es para lo que se entiende en la ley, para áreas encima sobre rasante del piso, y las vías de comunicación bajo rasante, minería. Aquí lo que se exige es por dónde sale, hacia dónde sale, pero no está tan reglamentado este aspecto, porque habla solamente en el artículo 96, escapes, todos los lugares de trabajo deben contar con los medios de escape necesarios. No está reglamentado. Tal vez ya podemos hablar de la ley de bomberos. El decreto supremo 2995 habla de densidad de evacuación, habla de recorridos de evacuación, punto de evacuación, salida de evacuación hasta llegada al punto de encuentro. Ahí hablamos, habla de señalización. Entonces, la ley no establece, este punto no está reglamentado. Ojo, importante, las vías de escape en un campo minero, en un servicio, en una industria petrolera, en una industria metalúrgica, son diferentes. No es lo mismo hablar de una vía de escape en minería que en construcción. Totalmente diferente. La señalización, sí, puede ser estándar, pero va a tener su variante en el tamaño. Entonces, hay condiciones específicas que no está normado. Debemos normar este aspecto, ¿no? Sigamos. Las vías de escape tienen que tener su señalización, su punto de encuentro. Todo tiene que estar, esto es lo que les decía, a una señalización que se estandariza en la resolución ministerial 849/14. Iluminación. En el mismo sentido, se habla de la iluminación en que los centros de trabajo, por las características que tienen, en el artículo 6 o en el artículo 72, que dicen, establece todas las áreas que comprendan el local de trabajo deben tener iluminación adecuada. Puede ser natural, artificial o combinada. O puede tener el artículo 73, iluminación artificial. La intensidad y calidad de luz artificial debe regirse a normas específicas de iluminación. Perfecto. El artículo 6, inciso 10, dice que los centros de trabajo deben tener iluminación adecuada. Pero veamos, la iluminación, dentro de un contexto de lo que es la norma, nos establece los niveles a los que, según la tarea que realiza, debe haber. No solamente es iluminación, la ley establece iluminación, correcto. La iluminación está relacionada al aspecto cromático, o sea, los colores de las paredes. Está relacionado a la refracción, es decir, no puede haber más luz
ni menos iluminación. La norma boliviana, la NTS, no sé si estoy mal, 002, me parece, recién promulgada del Ministerio de Trabajo, es para la construcción. Tiene límites permisibles de acuerdo a esa norma y a sus soluciones ministeriales para la construcción. Tiene razón también, porque para la industria del servicio será diferente. Para la industria, por decir, minera, petrolera, para el sector de salud va a tener su diferencia. Entonces, hay que generar normas al respecto, tratando de mejorar y orientar el cumplimiento de este artículo. Si no tenemos, asumamos normas internacionales, por lo menos en la relación de lo que nosotros podamos identificar a la tarea que medimos, si es servicio, minería, hidrocarburos, cualquier otra. Porque cuando queramos asumir una norma, por lo menos deberá haber a través de instituciones ligadas, como dice en sus funciones, de las instituciones que ejecutan niveles de investigación. No vamos a copiar por copiar, como les he dicho. Tenemos que asumir un nivel de investigación. Sigamos. La iluminación nos puede ser determinar que puede haber un mal mantenimiento, como está en pantalla en las figuras, y eso puede ocasionar una deficiente iluminación. Y debemos otorgarle mantenimiento preventivo, orden y limpieza, mejor ubicación de los planes de trabajo, ¿no? Para cumplir el artículo 72-73. Ventilación. En ventilación, la ley general en el artículo 77 al 79 nos dice: todo local de trabajo debe mantener por medio natural o artificial condiciones atmosféricas adecuadas. Nos da un parámetro. El suministro de aire respirable debe contener un mínimo de 18% de oxígeno en volumen. O sea, lo más bajo. Porque lo mejor en costa es 21, 20. ¿No? Está ideal. Se prohibirá el ingreso de trabajadores en un ambiente comprobado o sospechoso de contaminación ambiental riesgosa, hasta superarse dicha condición. Entonces, cuando hablamos de ventilación, lo único que nos piden acá, en este aspecto, es 18% de oxígeno por volumen. Y podemos considerar de que es un ambiente, en un ambiente de trabajo adecuado. Podemos prohibir el ingreso a través de este valor. En ninguna parte de esta norma dice renovación de aire. No existe el término. Pero, por razones de mejor cumplimiento técnico, ya se hacen trabajos de renovación de aire, ¿no? Eso significa de que, en alguna medida, los trabajadores, si existe un nivel de renovación de aire deficiente, entonces se podrá suspender o eliminar los contaminantes que están enrareciendo el nivel de oxígeno. Sigamos. Ventilación. Puede hacer extracción, exhaustión, ventilación, tal como está en gráficos. El eólico puede ser con motores, pues, el sistema de ventilación, pues, dependiendo la tarea que se realiza. Prevención y protección contra incendios. Efectivamente, del artículo 89 hasta el 106 establece todo lo relacionado a la prevención y protección contra incendios, y está todo lo ligado al nivel de riesgo, a los escapes, al sistema de alarma de instalación, aparatos sonoros, simulacros, acumulación de desperdicios, protección contra rayos, tierra, estructuras, señalización. Podemos hablar de lo que significa el cumplimiento de este aspecto, pero la Ley 449 y el Decreto Supremo 2995 establecen claramente de que bomberos de la Policía Boliviana van a ser los que fiscalizan, controlan y supervisan en el ámbito de seguridad ocupacional estos aspectos. Imagino yo que la coordinación interinstitucional está dada. Es más, para ello es toda una ciencia lo que es incendios,
Ya está, me parece, realizado el SIPSI, el Sistema de Prevención y Protección contra Incendios, con los parámetros técnicos, donde no solamente se establece el nivel de riesgo, sino se establece cómo conseguir el nivel de riesgo, o sea, el método y a la adecuación por uso. Esperemos un poco entonces a esta norma, pero mientras tanto cumplamos las partes básicas de incendios. Los simulacros de incendios, en función a las características de lo que es, como dice el artículo 100 al 102, dice, debe realizarse simulacros de evacuación ordenada en instalaciones 2 veces al año. ¿No? En instalaciones de alto riesgo se deben realizar simulacros de combate de incendios. En caso de incendios de trabajo subterráneo se alertará a todo el personal usando la corriente de aire comprimido o cualquier sustancia que por su olor identifique el riesgo. Es decir, los de alto riesgo son los que hacen evacuación simple y combate de incendios. Los simulacros de evacuación de instalaciones que sean bajo o medio hasta alto, 2 veces al año. Pero ya, veamos qué pasa con la norma que va a salir. Protección contra rayos. La protección contra rayos nos otorga, esto es en el artículo 104, y nos dice, toda estructura que por su elevación sobre el nivel del piso sea susceptible de recibir descargas eléctricas debe contar con un sistema de pararrayos. Además debe haber la conexión a tierra. Los edificios, los tanques u otras estructuras que estén techadas o revestidas de metal, pero que descansen sobre bases de material no conductor, deben estar adecuadamente conectadas a tierra. Estos dos aspectos se tiene que generar necesariamente un estudio de un ingeniero eléctrico. Si en campos abiertos, sí. Pero ¿qué pasa en un edificio? La protección contra rayos se tomará en cuenta en base al edificio más alto. Este aspecto no está normado, así como para seguridad ocupacional. Está en la norma boliviana 777, pero no se trata de indicar que está ahí, sino hay que normar. Para determinadas actividades como en áreas mineras, efectivamente debe haber protección contra rayos, pero va más allá que simplemente una tormenta eléctrica. En lugares mineros como Potosí, Oruro, que tienen alta incidencia de tormentas eléctricas, y por su característica de intensidad que tienen que tener detectores de tormentas eléctricas, donde 5 minutos antes o de una alerta roja, amarilla o verde, dependiendo, existen esos detectores y empresas mineras tienen estos detectores. Más que un pararrayos, sino alerta al personal la presencia de tormentas eléctricas. Lógicamente el pararrayos es parte de ello, pero lo mejor, porque el pararrayos va a tener una acción puntual y un radio de acción. No se va a colocar pararrayos en todo el campo de minería. Entonces, lo mejor es tener los detectores de tormentas eléctricas y los refugios pertinentes. Va más allá. En cambio, en una zona urbana donde está ubicado un servicio, no sé, a ver, ustedes díganme, ¿le colocaríamos un detector de tormentas eléctricas? No, simplemente será al edificio más alto que tenga el área, se colocará un pararrayos. Pero eso tendrá que ver el ingeniero eléctrico. Entonces, esta parte, por ejemplo, de pararrayos, tiene ya esta norma, esta ley va a tener 40 años. Si es que ya la tecnología, la forma de avance de algunos riesgos han implementado mayores riesgos. Entonces, veamos, esa es la posición. En cambio, la conexión a tierra o estructuras es mucho más factible porque a través de una jabalina se puede establecer esto y el ingeniero eléctrico dirá cuál es el método más adecuado. Los extintores portátiles. Estamos hablando de estos extintores
están ya en la ley de bomberos, pero en la Ley General de Seguridad y Higiene Ocupacional habla de lo que es los extintores. Entonces, todos los lugares de trabajo deben contar de acuerdo al tipo de riesgos de incendios que se presenten con abastecimiento de agua suficiente a presión, hidrantes y accesorios, rociadores, extintores portátiles, otros. Dichos equipos deben ser diseñados, instalados, mantenidos, inspeccionados, identificados de acuerdo a especificaciones técnicas establecidas y aprobadas por la autoridad competente. Aquí ya se hablaba de una autoridad competente hace 40 años, que imagino que era bomberos. Bueno, todos los lugares de trabajo deben contar con personal listado para usar correctamente el equipo de combate de incendio. Artículo 94. Artículo 95. Todo equipo para combatir incendios debe estar localizado en áreas adecuadas y señalizadas. Además, permanentemente despejadas de cualquier materia u objetos que obstaculicen su utilización inmediata. Han aparecido acá lo que significa determinadas acciones de la instalación. La carga de fuego no se ve en ninguna parte de esta ley, pero ya es parte constitutiva desde el punto de vista técnico, no legal, porque lo legal no está escrito, pero desde el punto de vista técnico ya obliga a tener estudio de carga de fuego u otro estudio de combustibilidad o de infraestructura, tal como dice el decreto supremo 2995. Para determinar el nivel de riesgo debemos saber este riesgo a través de carga de fuego, combustibles que maneja o de infraestructura. Una vez que tengamos eso, ese riesgo se puede ir con ese nivel de riesgo a las acciones que se deben tomar. No se tiene ello. Es más, las variantes van a surgir en función a las características de riesgo del uso de los medios de protección contra incendios, ¿no? Digamos. Y así, sucesivamente, todo lo que implica las condiciones mínimas, maquinarias y resguardos, equipo eléctrico, herramientas manuales, portátiles, equipos para soldar y protecciones afines, calderos y recipientes a presión, hornos y secadores, calor y humedad, ruido, vibraciones, sustancias químicas tóxicas. Hay, por ejemplo, en este punto, es higiene ocupacional, pero no hace más cuestión intrínseca, porque en este artículo, el 279, nos indica directamente la corrosividad, el manejo de las sustancias peligrosas, dañinas, el transporte, el almacenamiento, ¿no? De tal manera de que nos hace una definición de lo que es fibras, polvo, humos, gases, con una conceptualización, así como en incendios del riesgo, aquí nos da una definición integral de lo que es higiene ocupacional. Luego entra directamente a sustancias inflamables y explosivas y la previsión de escape de los líquidos, las salidas que debe haber en estos lugares, la prohibición de fumar. Los equipos detectores de incendios deben tener un sistema automático cuando se manejen estas sustancias. Se habla de las sustancias corrosivas y la protección de las estructuras y equipos, la manipulación de ellos, el desarme de ácidos cáusticos, la dilución de ellos, todo lo que implica el contacto, lo que implica lo que es la sustancia química. Posteriormente se habla de sustancias de carácter infeccioso, irritante, tóxico y los dispositivos de seguridad. Aquí ya en forma genérica habla, artículo 300, en todos los establecimientos donde se fabriquen, manipulen, empleen sustancias tóxicas, se instalará un dispositivo destinado a advertir a los trabajadores que en caso de que se desprendan cantidades peligrosas de dichas sustancias, ¿no? Se alertará a los trabajadores. 301. Todo equipo y herramientas usados en la manipulación de sustancias infecciosas, irritantes o tóxicas deben ser escrupulosamente limpiadas y desinfectadas sistemáticamente. Se habla de ropa de trabajo, limpieza personal, alimentos.
Se hace énfasis en este punto a lo que significa radiaciones ionizantes y no ionizantes. Se hace cálculo, se da fórmulas y la fórmula de cálculo de hace 40 años y los efectos que puede causar. Se hace énfasis en lo que significa a los riesgos físicos, ruido y vibraciones. Entonces, pero ya la parte de iluminación, la parte de condiciones térmicas, se habla en otros artículos de la ley, no está disperso. Como les digo, es una ley ya de 40 años, una buena ley, no hay que negarla, pero necesita una adecuación a la realidad actual. Ahí está, las radiaciones ionizantes, no ionizantes, el mantenimiento general de equipos, maquinarias, orden y limpieza. Hace específicamente que el orden y limpieza es parte vital del artículo 347 al 349, donde dice todos los lugares de trabajo, pasillos, almacenes y cuartos de servicio se mantendrán en condiciones adecuadas de orden y limpieza. Las superficies, paredes, cielos rasos, incluyendo las ventanas y travesaños, serán mantenidos en buen estado de limpieza y conservación. El piso de todo local de trabajo se mantendrá limpio, siempre que sea factible en condiciones secas y no resbalosas. A ninguna persona se le permitirá usar los locales de trabajo como dormitorios, morada o cocina. Entonces, hablamos ya. Se habla del método de las 5 S, el método japonés. Se puede aplicar, no existe un reglamento, pero aquí ya se puede aplicar. Señalización, hemos hablado, hay una obligación y tenemos el único reglamento integral, que es el segundo, diré, porque el otro es el comités mixtos. Este sería uno de los principales. Es la resolución ministerial 849/14. Ropa de trabajo y equipos de protección personal, hay normas bolivianas. No existen normas nacionales al respecto. Aquí viene una cosa. De que la ropa de trabajo y equipos de protección personal, la NTS 009/18 establece que se deben hacer matrices. Excelente. Matrices que van a otorgar el por qué y para qué se otorga un tipo de ropa de trabajo y equipos de protección personal. Pero ahí viene qué debe llevar, o sea, en el reglamento específico para la industria petrolera, la industria minera, cualquier tipo de sector productivo o actividad, cuáles son los mínimos, las condiciones mínimas. Más o menos. Si vamos a hacer la matriz es interna, pero hay un mínimo que se debe manejar, ¿no? Protección de la salud y el bienestar social. En el mismo sentido, la norma habla de abastecimiento de uso general. En la actualidad se pide análisis de agua. Fuentes para beber, en la actualidad se pide botellones de agua. Disposición de basuras, hay una norma de residuos sólidos con colores específicos. No está normado desde el punto de vista de seguridad y higiene ocupacional, pero el medio ambiente ya ha normado y se asume por correlación. No está normado. Servicios higiénicos, hay una tabla en el artículo 353 que se debe actualizar porque no es coincidente con una industria, un servicio de salud, una metalúrgica, a un campo minero, diferentes. Vestuarios casilleros en el mismo sentido, se obliga, hay posiciones específicas. Puesto sanitario de primeros auxilios, obliga a tener un puesto sanitario, y ahí va el artículo pertinente de la Ley General del Trabajo, que de 80 trabajadores debe tener un médico. No se olviden de que la ley exige exámenes médicos. Los preocupacionales, está en la Ley General del Trabajo los ocupacionales y ahora están exigiendo los postocupacionales. Alimentación, hemos hablado al respecto, debe otorgar la alimentación al trabajador, pero en la Ley General, ojo, esto es importante para aclarar, porque deben leer ustedes la ley en cada artículo y establece que en la Ley General, en lo que se refiere a alimentación, en el artículo 44,
La empresa está obligada a proporcionar a sus trabajadores, ahí viene la parte principal, las facilidades para la obtención de alimentos en sus dependencias o cerca de ellas, cuando no existan servicios públicos o privados de alimentación en las proximidades del centro. Solamente la empresa puede darle la facilidad de obtención de alimentos. No le va a pagar el alimento, facilidad, ¿no? En cuanto a los comedores, dice, las empresas con el objeto de brindar efectivo bienestar a sus trabajadores, de acuerdo a sus modalidades de trabajo, deberán instalar en los propios centros de actividades o sus proximidades comedores donde se sirvan alimentos en condiciones de higiene, calidad y precios adecuados. No paga la empresa, sino le otorga determinadas facilidades. ¿No ve? Concesión de lo que es de medios de transporte. Aquí hemos hablado. De acuerdo a lo establecido en la Ley General del Trabajo y otras normas vigentes, los medios de transporte deberán ser adecuados a la distancia, número de trabajadores y características de acceso. Habíamos hablado de guarderías infantiles, 50 trabajadores, adelante, una guardería. Servicio social. El servicio social directamente está relacionado, no es servicio social, perdón. Servicios comunes es, ¿no? No es social. Esa parte está mal escrita. Para el cumplimiento de lo previsto en el presente capítulo, las empresas podrán establecer o contratar servicios de forma común para la atención a la medida de sus necesidades. Servicios a cargo de la empresa, hemos hablado del servicio médico, el departamento vigente y el comité mixto. El comité mixto es otro reglamento que está reglamentado. Es la resolución ministerial 496/04. Es una disposición que reglamenta. El artículo 30 al 37 de la ley establece la conformación de comités mixtos, que es paritario. ¿Qué lo tenemos? Alcanzado. Dentro de las responsabilidades y competencias en seguridad y salud del trabajo, desde organismos internacionales hasta nacionales, de los internacionales, nos otorgan determinadas líneas de convenios ratificados por Bolivia, la OIT, el marco normativo de la Comunidad Andina de Naciones CAN, específicamente la decisión 584, el Instrumento Andino de Seguridad y Salud del Trabajo y la resolución 957, que es un reglamento de instrumento de seguridad y salud en el trabajo. Bolivia tiene 50 convenios ratificados, 47 en vigor y 3 denunciados. Convenios prioritarios, 3/4 partes prácticamente es lo que se ha llegado a establecer. Convenios técnicos 37 de 177, convenios prioritarios 3 de 4, técnicos 37 de 37, se tiene en lista de 177. Convenios fundamentales 7/8. Podemos enumerar algunas de los 7. El trabajo forzoso, derechos de sindicalización, negociación colectiva, igualdad de remuneración, abolición del trabajo forzoso, discriminación, edad mínima, 1973, y la última que ha mejorado este convenio. De gobernanza o prioritarias, 3, convenio sobre la inspección del trabajo, continúa, convenio de la política de empleo, que también está, y convenio de la inspección de trabajo en la agricultura. Se ha hecho ya, se está haciendo, me parece, existe un formato para el efecto, pero ¿cuáles serán los resultados? El Comité Andino de Autoridades en Seguridad y Salud del Trabajo de la CAN trabaja fundamentalmente con la decisión 584 y asesora al Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, a la Comisión, al Consejo Asesor de Ministros del Trabajo y a la Secretaría General de la Comunidad Andina. El CAS, que es el Consejo Andino de Autoridades en Seguridad y Salud del Trabajo, está conformado por las autoridades nacionales competentes en materia de seguridad y salud del trabajo y representantes acreditados. Este CAS, sus funciones es coadyuvar la aplicación del instrumento andino de seguridad y salud del trabajo y su reglamento, emitir opinión técnica no vinculante referido al instrumento,
Andino de Seguridad en el Trabajo ante el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y la Secretaría General de la CAN. Proponer eventuales modificaciones y ampliaciones a las normas. Facilitar criterios técnicos de eventuales discrepancias del instrumento andino. Crear grupos de trabajo especializados integrados por expertos en materias que señale el comité. Los estados reconocen el derecho de toda persona al disfrute más alto nivel de la salud física y mental, entre las medidas que deben adoptar las partes en el pacto a fin de asegurar la plena efectividad. Aquí es donde se puede tener la reducción de la mortalidad, el mejoramiento en todos los aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente, la prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole y la lucha contra ellas, la creación de las condiciones que aseguren a todos la asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad. Señores, muchísimas gracias. Hasta luego.